Me empujó frente a todos como si yo fuera un estorbo, y mi nieta simplemente desvió la mirada. Era su fiesta de 15, un salón lleno de luces y música, pero lo único que sentí fue el frío del suelo bajo mis manos arrugadas. Nadie se acercó a ayudarme. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Empezó con detalles tan pequeños que parecían insignificantes. La forma en que me corregía delante de los demás, con esa voz dulce pero cortante. Mamá, no digas eso, decía entre risitas con sus amigas. Tú no entiendes cómo se hacen las cosas ahora. Las risas se quedaban flotando en el aire y yo tragaba en seco. A veces fingía no escuchar, solo para no estorbar, pero siempre encontraba otra forma de dejar claro que yo sobraba. Me pedía que llegara antes para ayudar con los preparativos, pero nunca decía gracias. Me dejaban apartada en la cocina, pelando papas mientras todos brindaban en la terraza. Escuchaba la música desde lejos y de vez en cuando veía pasar a alguien que ni me miraba. Hasta mis nietos me saludaban sin detenerse, como si fuera la señora que limpia. La tensión crecía cada vez que abría la boca. Bastaba con que preguntara algo para que ella suspirara con fuerza. Mamá, no ahora. Ni siquiera usaba mi nombre, solo ese mamá cargado de vergüenza. Yo asentía en silencio, tratando de mantener la paz, mientras el nudo en mi garganta se hacía más grande. A veces sentía que si decía algo más, me iban a echar. Durante los ensayos del vals, me pidió que no participara. Es que no queda bien que bailes, mamá, me dijo, bajando la voz, pero sin evitar que otros lo escucharan. Una prima suya me miró con pena, y eso fue peor. Además, tú te cansas rápido, agregó, como si necesitara justificar lo que ya había decidido. Me quedé al fondo del salón, fingiendo revisar mi bolso. El día de la fiesta, me asignaron una mesa lejos del resto de la familia. Cuando pregunté si había un error, ella se rió. ¡Ay, mamá! Así estás más cómoda con gente de tu edad. No conocía a nadie en esa mesa. Todos hablaban entre ellos, y yo solo sonreía para no llorar. Miraba a mi nieta desde lejos, vestida de princesa, y no podía evitar pensar en cuánto había cambiado todo. En un momento me acerqué a la pista para ver de cerca el baile. Solo quería ver el rostro de mi nieta mientras giraba. Me detuve al borde, sin molestar a nadie. Pero mi hija me vio y frunció el ceño. Cruzó el salón con pasos firmes, como si fuera a apagar un incendio. Mamá, aléjate de aquí, me dijo entre dientes. No arruines el momento. No entendí por qué tanta dureza. Me aparté unos pasos temblando, pero seguí cerca. Fue entonces cuando ella levantó la voz. Quítate de aquí. Todos voltearon. Por un segundo el DJ bajó el volumen y el silencio fue absoluto. Sentí cómo mi cara ardía de vergüenza. Mi nieta giró la vista hacia otro lado. Nadie hizo nada. Intenté disculparme, pero fue peor. ¿Ves? Siempre tienes que hacer una escena, dijo ella, empujándome con fuerza por el brazo. Perdí el equilibrio y caí de rodillas al borde de la pista. El suelo estaba helado y mis manos temblaban. Sentí las miradas clavadas en mí, algunas curiosas, otras incómodas. Me levanté lentamente, sola. Volví a mi mesa, pero ya no comí nada. Solo jugueteaba con el tenedor sin probar bocado. Cada tanto alguien pasaba por detrás y me rozaba el hombro sin decir palabra. Quise irme, pero no quería darles el gusto. Me quedé allí hasta que la música terminó, con la espalda recta y el corazón roto. Durante años fui yo quien organizó cada cumpleaños. Recuerdo cuando ella cumplió 15. El vestido lo cosí con mis propias manos, puntada por puntada, a la luz de la lámpara. Vendí empanadas durante semanas para pagar el salón y cociné yo misma la mitad del menú. Me pasé la fiesta sirviendo platos, rellenando vasos sin sentarme ni un minuto, pero lo hice con gusto porque era su noche. La veía bailar como si el mundo girara solo para ella y mi corazón explotaba de orgullo. Su padre se perdió esa fiesta por una deuda con el alcohol,
Pero yo no permití que eso la afectara. Me aseguré de que no le faltara nada. La abracé cuando lloró al final del vals, diciéndome que nunca me dejaría sola. Esas palabras todavía retumban en mi cabeza como un eco cruel. Cuando nació su primera hija, dormí muchas noches en el suelo del hospital. Ella estaba débil y asustada, y yo no me moví de su lado. Cambié pañales, cociné sopas, cuidé a la bebé mientras ella dormía. Nadie más estaba allí. Yo fui madre, enfermera y bastón. Recuerdo verla dormir con la frente sudada, mientras yo le acariciaba el cabello y prometía que siempre la protegería. Cuando se separó del esposo, fui yo quien ayudó a empacar. Cargué cajas, limpié su nuevo apartamento, cuidé a los niños mientras ella buscaba trabajo. Incluso vendí mis pocas joyas para pagar el primer mes de alquiler. Nunca se lo recordé. No porque no doliera, sino porque creía que el amor de una madre no debía llevar factura. Pero ahora, ver cómo me trata, me desgarra por dentro. Me preguntaba en qué momento dejé de ser su apoyo y pasé a ser una vergüenza. Fue cuando me salieron más canas que fuerzas, o cuando empecé a olvidar cosas simples. Tal vez el mundo le enseñó que una madre vieja ya no sirve, pero yo aún respiro. Aún tengo memoria de todo lo que hice por ella. Y duele más cuando el olvido viene de alguien que llevaste en el vientre. Recuerdo cómo solía abrazarme al llegar de la escuela, con los brazos llenos de dibujos. «Este es para ti, mamá», decía con una sonrisa sin dientes. Cada uno lo guardé en una caja, con fechas y notas. A veces los saco cuando me siento invisible. Me aferro a ellos como prueba de que alguna vez me quiso de verdad. Porque en días como hoy me cuesta creerlo. No fue la primera vez que me trató así, pero nunca había sido tan brutal. En otras ocasiones me corregía en privado, con cara de paciencia forzada. Pero ahora, hacerlo frente a todos, levantarme la voz y ponerme las manos encima, eso fue otra cosa. Eso fue romperme por dentro, como si ya no importara que yo estuviera allí. Los demás lo vieron. Eso es lo que más me retumba. Vi a una tía taparse la boca. Vi a un primo bajar la mirada. Incluso la abuela paterna se quedó tiesa. Nadie dijo nada, pero todos fueron testigos. Ella no tuvo pudor en avergonzarme frente a todos. ¿Desde cuándo el respeto se volvió opcional? A veces, en la soledad de mi cuarto, me pregunto si el amor de madre tiene fecha de caducidad. ¿En qué momento se vuelve uno invisible? ¿Será que yo también me habría olvidado de mi madre si ella hubiera vivido más? Pensamiento cruel, pero inevitable. Porque hoy sentí que ya no ocupo lugar en su vida, como si estorbara, incluso en los recuerdos. Aunque me duele aceptarlo, algo se rompió esa noche, y no sé si se puede volver a unir. Porque no fue solo el empujón, ni las palabras, fue la mirada, esa forma en que me vio, como si yo fuera un error en su fiesta perfecta, y eso no lo voy a olvidar. Quise hablar con ella al final del evento, cuando la mayoría ya había comido y algunos empezaban a irse. Me acerqué con la voz baja, sin ánimo de pelear. Solo dije, no era necesario gritarme así. Ella ni siquiera me dejó terminar. «Ahora te vas a hacer la víctima», soltó en voz alta, justo cuando un grupo de adolescentes pasaba con platos de pastel. «Siempre lo mismo contigo, mamá, siempre dramatizando», continuó, alzando las manos con teatralidad, como si yo fuera una carga ridícula. Todos se detuvieron a mirar. Sentí cómo me encogía por dentro. No tenía palabras, solo quería desaparecer. Pero ella no terminó ahí. «No puedes estar en paz ni un día. Tenías que robar cámara». El tono burlón me atravesó como una daga. Una amiga suya intentó calmarla, pero ella se soltó con un gesto brusco. «Déjame. Esto lo tengo que decir desde hace tiempo». Y ahí, frente a primos, tías, vecinos y hasta meseros, empezó a enumerar todo lo que yo le debía, que siempre había vivido en su casa, que los nietos eran suyos, no míos, que ella me mantenía porque yo sola no podía con nada. Vi a mi nieta mirando desde la mesa principal sin acercarse. No se levantó, no dijo nada,
Solo bajó la mirada como si no me conociera. Una parte de mí se rompió definitivamente en ese instante, porque no era solo mi hija quien me empujaba. Era toda una generación que me desconocía. Nadie vino en mi defensa. Y como si no fuera suficiente, hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a uno de los organizadores del evento y señalándome dijo: «Por favor, que alguien la acompañe afuera. Mi madre no está bien». Lo dijo en voz alta, como si yo fuera una amenaza, como si me hubieran encontrado robando algo. Quedé paralizada. El joven dudó, incómodo, pero ella insistió: «Acompáñala, por favor». Y con ese gesto selló mi humillación pública. Me tomaron del brazo con cuidado y yo apenas podía sostenerme. No por la edad, sino por la vergüenza. Sentía que el suelo me tragaba. Atravesé el salón con todos mirando en silencio. Nadie abrió la boca. Mientras caminaba hacia la salida, escuché murmullos. Una señora mayor dijo algo como: «Eso no se hace con una madre», pero fue apenas un susurro. Alguien más soltó una risa nerviosa. Me aferré al borde de mi bolso, temblando. El aire afuera era espeso, como si también me empujara. Me senté en la vereda sin saber qué hacer. El conductor del servicio contratado vino con un vaso de agua. «¿Quiere que la lleve a casa, señora?». Me habló con respeto y por un momento creí que iba a llorar. No por sus palabras, sino porque fue el único que me trató con dignidad esa noche. Le dije que no, que solo necesitaba respirar, pero dentro de mí algo gritaba. Ella no salió a buscarme, no me mandó un mensaje. La fiesta siguió, y yo era apenas una sombra afuera. No tenía fuerzas para levantarme. Me quedé ahí sentada, viendo pasar los autos, escuchando los ecos lejanos de la música, mientras una parte de mí desaparecía para siempre. Esa misma noche no regresé a casa. Caminé varias cuadras hasta encontrar una pequeña pensión cerca del centro. No tenía muchas cosas conmigo, solo el bolso y mi abrigo. Al llegar, la recepcionista me ofreció un cuarto sencillo. «Solo por una noche», le dije. Pero al cerrar la puerta, supe que no volvería tan pronto. A la mañana siguiente, fui directo al banco. Había ahorrado cada centavo de la pensión de viudez sin que nadie lo supiera. Nunca lo usé, porque pensaba que era mejor dejarlo para emergencias. Esa mañana lo saqué todo. No era mucho, pero era mío. Con eso y mi cédula en la mano, alquilé un pequeño estudio a pocas cuadras del mercado municipal. Llamé a una amiga vieja, Dora, con quien no hablaba desde hacía años. «¿Tú aún haces costuras?», me preguntó. Le dije que sí, que mis manos todavía sabían. Me ofreció un rincón en su tienda para arreglos y bastillas. Esa misma tarde empecé a trabajar. Por primera vez en años, mis dedos cosían para mí, no para otros. El primer pago fue simbólico, pero suficiente para comprar comida y una olla nueva. No quise nada que me recordara la otra casa. Empecé desde cero, con platos de plástico y una sola manta. Pero cada noche dormía con la conciencia tranquila, sin miedo a una nueva humillación. Me sentía frágil, sí, pero también un poco más mía. 2 semanas después, fui al colegio a buscar a mi nieta menor, la que aún me miraba con ternura. Pedí permiso en la recepción y cuando ella me vio, corrió a abrazarme. «¿Dónde estabas, abuelita?». Me contuvo con fuerza. Le dije que estaba bien, que pronto podría visitarme. En ese momento sentí que aún no lo había perdido todo. Esa misma tarde recibí una llamada. Era mi hija. Su voz sonaba dura. «¿Así que ya tienes dónde vivir? Qué bien te salió la jugada». No preguntó cómo estaba. No se disculpó. Solo lanzó su sospecha como un veneno. Le respondí con calma: «Estoy bien, gracias. No necesito nada de ti». El silencio fue largo. Y luego colgó. No pasaron ni 3 horas cuando supe que había ido a casa de Dora. Le preguntó si yo trabajaba allí, si me pagaban en blanco, si tenía papeles. No dijo ni una palabra amable. Solo dejó caer una frase antes de irse. «Mi madre está confundida. No debería estar sola». Pero Dora firme respondió: «Sabe coser mejor que yo». El golpe más bajo llegó el mes siguiente.
Un sobre blanco en la puerta de mi estudio. Una notificación legal. Mi hija había solicitado evaluar mi capacidad mental. Alegaba que yo ya no estaba en condiciones de vivir sola y que representaba un riesgo para mí misma y otros. Leí cada línea temblando. Sentí que me arrancaban hasta el nombre. La cita era en un juzgado familiar. Fui acompañada de Dora y otra amiga costurera. Al entrar la vi del otro lado con un abogado trajeado. Ni me miró. El documento que presentó decía que yo tenía alucinaciones, confusión frecuente y comportamiento errático. Hasta mencionó el episodio en la fiesta, pero manipulado a su favor. Intentó interrumpir el vals y agredió a un invitado. No sabía que se podía mentir tanto con tanta calma. El juez me hizo preguntas simples y respondí con la cabeza en alto. Había llevado pruebas, mi contrato de alquiler, recibos de luz pagados, referencias de trabajo. Dora testificó. Incluso una profesora jubilada que vivía en el mismo edificio habló de mi lucidez. Pero aún así, el daño estaba hecho. Al salir del juzgado, la vi en la acera. No quiero que termines como esas viejitas perdidas por ahí, dijo sin emoción. Lo hago por ti. Me encogí por dentro. No había culpa en su voz, solo conveniencia. Sabía que con ese proceso podía controlar mis decisiones, bloquear mis movimientos, hasta decidir dónde vivir. Durante días, dormí mal. Soñaba con tribunales y puertas que se cerraban. Mi cuerpo temblaba al menor ruido. Me sentía invadida, despojada de lo poco que había logrado reconstruir. ¿Cómo alguien que criaste puede planear tu encierro? ¿Dónde se aprende a deshacerse así de una madre? Pensaba eso mirando el techo, con el corazón hecho un ovillo. Una tarde, recibí una visita inesperada. Era la madre de una amiga de mi nieta. Se sentó frente a mí y me dijo sin rodeos: se está diciendo que usted tiene demencia, que su hija quiere protegerla. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Me estaban borrando con rumores, poco a poco, con sonrisas falsas y palabras suaves. La gota final fue un correo del colegio. Ya no podría recoger a mi nieta menor sin autorización expresa. Por motivos legales, decían. Ni siquiera me avisaron en persona. Me enteré por un mensaje frío, sin firma. Fui a la puerta del colegio y esperé. La niña no salió. Su madre había pasado antes. Yo ya no tenía derecho. Esa noche rompí en llanto, no por la prohibición, sino por la certeza de que ya no era vista como abuela. Era un estorbo legal, una mancha. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. ¿Tanto cuesta querer a quien te dio la vida? ¿De verdad soy tan fácil de olvidar? Si tú también has sentido ese vacío, si alguien a quien criaste te trata como una carga, quédate conmigo. No estás sola. No podía seguir permitiendo que me borraran. Así que un sábado, con el corazón latiendo como tambor, fui al salón comunitario del barrio. Allí organizaban talleres de costura, lectura, jardinería. Me ofrecí como voluntaria para enseñar. Tengo años de experiencia, dije. No pedí dinero, solo quería recuperar mi voz. A la semana siguiente, teníamos 6 mujeres reunidas, todas mayores, todas con historias parecidas. Reíamos, cosíamos, compartíamos. Alguien tomó una foto y la subió a redes. La imagen se volvió viral en el grupo del barrio. Manos sabias en acción. En el fondo, se me veía sonriendo, aguja en mano. Era pequeña, pero real. No tardó mucho en llegar la reacción. Mi hija me escribió por mensaje: estás exponiéndote demasiado. ¿Qué necesidad hay de hacerte notar? No respondí. 2 días después, una mujer joven me abordó en el mercado. ¿Usted es la señora del grupo de costura? Mi madre quiere inscribirse. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí con firmeza. Una mañana, en plena clase, recibimos una inspección. Por denuncia anónima, dijeron. Querían revisar si la actividad estaba registrada, si había permisos. Era absurdo. No vendíamos nada, no cobrábamos, solo cosíamos. La encargada del centro, indignada, les mostró todos los papeles. Cuando se fueron,
Una de mis alumnas dijo: «Eso vino de tu casa, ¿verdad?». No respondí. No hacía falta. Todas lo sabían. Era su forma de asfixiarme sin mancharse. Pero esa tarde, en lugar de suspender la clase, abrimos las ventanas, pusimos música suave y cosimos más fuerte. Una de las señoras trajo empanadas, otra, hilo nuevo. Nadie se fue. Estábamos juntas. Días después, un periódico local hizo una nota sobre el grupo. Taller de abuelas que curan con hilo y aguja. Mostraron nuestras manos, nuestras risas, nuestros bordados. Mi nombre aparecía al final como fundadora. No dije nada a mi hija. No tenía que hacerlo. Ella también leyó. Lo supe cuando vi que me había bloqueado. No me dolió. Fue un alivio, porque por primera vez yo tenía algo mío que no dependía de su aprobación. Algo que no podía arrebatarme con un grito ni con un papel de abogado. Cada puntada que dábamos era un hilo que me unía a otras como yo, invisibles, pero no rotas. No esperé que todo estallara tan rápido. Una de mis alumnas, viuda de un abogado jubilado, me preguntó si podía contar mi historia en un foro sobre los derechos de las personas mayores. Asentí sin imaginar lo que eso significaría. Semanas después, estaba frente a una sala llena de asistentes, relatando mi caso con voz firme. No lloré, no temblé, solo hablé. Al finalizar, una mujer del fondo levantó la mano. Ella es la misma señora del caso de restricción con fines de tutela. Hubo murmullos. Resultó ser funcionaria del Consejo Local de Bienestar. Me pidió hablar en privado. Revisó los documentos, escuchó mi relato y me pidió que denunciara formalmente. Usted está siendo víctima de manipulación legal. Con su ayuda y la de una asistente social, iniciamos el proceso. Presentamos pruebas: mi contrato de alquiler, recibos de servicios pagados, certificados médicos y testimonios del grupo de costura. Dora firmó. La profesora jubilada también. Un vecino que me había visto sola en la calle, temblando de frío, también declaró. Incluso una madre de compañera de mi nieta prestó testimonio. Yo vi cómo la trataron en la fiesta. En audiencia, mi hija mantuvo la pose. Su abogado hablaba de preocupación filial, de amor malentendido, de protección. Pero cuando le mostraron las fotos del taller, los videos de mis clases y el artículo del periódico, su expresión cambió. Nadie con demencia podía lograr eso. Nadie que fuera un peligro para sí misma fundaba un grupo comunitario. El juez fue claro. No hay indicios de incapacidad. Al contrario, hay evidencia de autonomía y competencia. Declaró nulo el pedido de tutela, pero fue más allá. Ordenó que mi hija no pudiera realizar ningún trámite en mi nombre sin autorización escrita y testigos. La señora tiene derecho a su independencia y a su dignidad. No fue solo un papel, fue una escena. Había más personas en la sala, abogados jóvenes, una periodista local, estudiantes de derecho. Vi cómo sus rostros se endurecían al escuchar el relato. Y lo más impactante, mi nieta mayor estaba allí. Había ido escondida. Cuando el juez dictó la sentencia, ella se tapó la boca. Lágrimas corrían por su rostro. Afuera me alcanzó. Abuelita, yo no sabía todo esto. Me abrazó con fuerza. No pedí explicaciones. Solo sentí su cuerpo pequeño temblando contra el mío. Era tarde para reparar todo, pero no para empezar algo nuevo. La abracé como cuando era niña, y por un instante volví a sentirme madre. Mi hija salió sin mirarme, pero los que quedaron hablaron. Una mujer murmuró: «¡Qué vergüenza tratar así a su madre!». Otra asintió. El murmullo crecía. Ella apuró el paso, tropezó con su propio bolso y ni su abogado la ayudó. La caída no fue física, fue social. Ya no podía esconder lo que había hecho. Una semana después, el artículo fue republicado, ahora con mi foto completa y el título: Costurera de la dignidad. ¿Cómo un taller salvó a una madre del silencio? Me invitaron a una entrevista en radio. El presentador dijo: «Usted le dio voz a muchas que callan». No supe qué decir.
Solo sonreí con los ojos llenos de agua. Las llamadas cambiaron. Los vecinos me saludaban con respeto. Recibí cartas de mujeres que habían pasado por lo mismo. En mi edificio ya no me decían la viejita sola, sino la señora de las costuras. No era fama. Era algo más profundo, justicia. Esa que tarda, pero cuando llega, limpia el alma. Esa noche encendí una vela, no por religión, sino por gratitud. La coloqué junto a la primera tijera que usé en el taller. No pensé en mi hija, no sentí odio. Solo cerré los ojos y repetí en silencio: soy suficiente, y nadie más va a decidir quién soy. La historia no se apagó con el fallo del juez. Al contrario, empezó a crecer como una semilla bien plantada. En el barrio, las miradas cambiaron. La panadera me ofrecía siempre el primer pan caliente. El hombre del kiosco me regaló un llavero con una cinta bordada. Para que nunca más la encierren, dijo. Pequeños gestos, pero para mí enormes. En el colegio la directora me llamó. Queremos invitarla a dar una charla sobre respeto intergeneracional. No supe qué responder al principio, pero acepté. Hablé frente a decenas de estudiantes y al final varios se acercaron a abrazarme. Algunos lloraban. Uno dijo: mi abuela también cose, la voy a visitar hoy mismo. Salí de allí con el pecho encendido. Mi nieta menor volvió a visitarme. Traía dibujos, historias, abrazos. Ya no necesitaba autorización. Su madre, después del escándalo, perdió credibilidad entre los círculos escolares. Las otras madres se alejaron. En la reunión del colegio, nadie se sentó junto a ella. Un padre comentó: una hija que hace eso con su madre, ¿qué enseñará a sus hijos? El taller creció. Se sumaron nuevas voluntarias. Mujeres de otras colonias, algunas que nunca habían hablado en público. Ahora reían, tejían, enseñaban. Cada puntada era una declaración: estamos aquí, resistimos, y no nos van a callar. La prensa regresó, esta vez con cámaras. Queremos documentar este renacer, dijeron. Un domingo cualquiera tocaron mi puerta. Era la madre de una mujer que había sido alumna mía hace años. Me abrazó sin decir palabra. Gracias, murmuró, por abrir el camino para las que no sabíamos que podíamos. Cerré los ojos, sentí sus manos temblorosas y comprendí que lo que empezó como defensa, ahora era herencia. De mi hija no supe más, pero me llegaron rumores que renunció a su cargo en la asociación de padres, que el padre de mi nieta pidió revisar el régimen de visitas, que en la iglesia ya no la invitaban a leer en voz alta. Nadie la insultó, nadie la confrontó, solo dejaron de aplaudirle, y a veces eso duele más. En mi edificio, las vecinas más jóvenes me llaman Doña Elena, no con lástima, con respeto. Me piden consejos, recetas, hasta ayuda con costuras de urgencia. Ya no soy invisible, y no por gritar, sino por resistir en silencio hasta que mi verdad tuviera eco. Hoy me llamaron para ayudar a coser los disfraces del Día de los Abuelos en una escuela vecina. Me dieron hilo dorado y dijeron: usted es buena con los detalles. Mientras cosía en silencio, sentí que cada puntada cerraba una herida. Si tú también cargaste con silencios, si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada, no calles más. Levántate, haz algo con tus manos, habla con otras. Una sola palabra tuya puede abrir camino para muchas.